presentar nuestro análisis de la colonia Primavera. Yo soy Paola Tejeda. Yo soy Lorenzo Cifudo. Diego Vázquez. Jimena Cortés. Alejandro Treviño. Y bueno, la primera categoría que vamos a presentar es el contexto histórico y cultural, ¿no? Entonces, lo primero es una breve historia del sitio. La colonia Primavera se fundó más o menos entre los 60s y los 70s y fue una colonia que se desarrolló por todo el movimiento que estaba pasando aquí en Monterrey por la fundación del Campus Monterrey del Tecnológico. Entonces, esa fue la razón por la cual empezó, por así decirlo, y actualmente es una de las colonias que está en el plan de Distrito Tech. Entonces Distrito Tech pues está haciendo todo un plan de desarrollo junto con las colonias para impulsar. Lo que nosotros podemos identificar aquí como impacto social es que el hecho de que la colonia se haya fundado por esa razón causa que la mayoría de los residentes ahorita sean adultos mayores, ¿no? Porque eran las nuevas familias de ese entonces ahorita ya las nuevas familias no viven tanto en estas colonias, sino más en otras áreas. Y bueno, acerca de la descripción cultural, Monterrey siempre ha sido una ciudad industrial, entonces pues eso también tiene que ver en cómo se desarrolla la cultura de la colonia. Y bueno, se empezó a desarrollar, como ya había dicho, para darle un lugar donde vivir a las personas que estaban estudiando en el TEC de Monterrey. Entonces siempre ha tenido como ese ambiente y esa cultura muy escolar y ese tipo de servicios. Actualmente esto sigue sucediendo, ya que pues hay varias escuelas en la colonia y también nosotros pudimos notar que tenía un ambiente muy familiar. Casi no vive, la mayoría de los residentes pues, son familias, y si se fijan los comercios también, vamos a hablar un poco más después de eso, pero también son más dirigidos hacia la familia, pues, ¿no? El impacto social que esto tiene obviamente es pues, en el tipo de comercios que hay, porque si fuera otro tipo de cultura serían otro tipo de comercios, y el impacto ambiental que esto tiene, realmente no observamos una diferencia o algo que cambie. Y bueno, finalmente noticias relevantes de la zona. Esto también creemos que es un punto muy importante, ya que nosotros encontramos que por ahí de los 2000, 2001, varias noticias de secuestros, robos, y pues la verdad es que sí era una zona muy insegura, pero ahora gracias a todo el desarrollo del Distrito Tech también se han implementado vigilancia y varias medidas de seguridad que ahora lo hacen una colonia mucho más segura. Y sí encontramos reportes de robo o así, pero reportes donde la policía rápidamente llegó y pues se llevó a los criminales, ¿no? Sí, esto tiene un impacto social porque hace que toda la colonia sea más segura. ¿Sí? Bueno, en la población pues no sabemos exactamente con cuánto empezamos, pero ahorita son 2.484 habitantes. Obviamente el crecimiento de la población hace que tengamos que distribuirles más servicios y así. El grupo poblacional con mayor representación por edad al principio era más joven, era como de 30 años, entre 20 y 30, y ahora son de 30 a 59, como ya habíamos mencionado anteriormente. Esto afecta en que los servicios que se presentan son más destinados hacia ese tipo de personas. Y bueno, en el grado de escolaridad promedio encontramos que es entre 10 y 11 años de estudio, lo que significa que la mayoría de los residentes no tiene un título universitario. Y pues esto impacta socialmente en el tipo de trabajos que tienen. Y siguen. Bueno, de topografía tenemos, pues anteriormente no se conocía cómo la topografía fue anteriormente en la colonia. Sin embargo, la topografía actual se encuentra de 580 a 522 metros de elevación de norte a sur. Esto representa un impacto social para las construcciones. La nivelación del suelo es importante para las construcciones. También un flujo de agua fluvial luego puede afectar en cuestión de inundaciones si no está bien planeada la estructura de la colonia. ¿Por qué creen que está, obviamente es cuestión de topografía, pero qué pasa con lo que ustedes observan ahí? La
Es importante mencionar que también se hizo, pudimos notar que un problema era que se hizo un mal análisis topográfico, porque dentro de la zona pública que se crean charcos y eso se dio gracias a que se hizo un mal relleno, y el mal relleno se hace porque se hace un mal análisis topográfico. Y bueno, también la inclinación, creemos que se ha referido al arroyo seco, porque definitivamente, o sea, el propósito es que todo el agua que caiga fluya hacia allá. Lo que se ve es que tiene unas pendientes descendentes de norte a sur y fluye hacia él. Pero de cualquier forma, ahora que fue lo de la tormenta, vimos unas noticias que subieron en el Milenio y así que el arroyo seco estaba a todo lo que daba y no daba abasto o no encauzaba de la manera correcta, entonces provocó inundaciones, y pues también eso lo lleva a algo que vamos a escribir después para el daño de los pavimentos. Ya en cuestión de hidrología está lo que conocemos como el arroyo seco, que anteriormente no estaba pavimentado y tenía absorción del suelo. Actualmente el arroyo seco ya está pavimentado, tiene una capa de concreto, y eso pues garantiza la seguridad social para que no se vaya a desbordar este arroyo. De cualquier forma no está en condiciones, ahorita ya está todo, como que no se analizó bien el tipo de propiedades del suelo, entonces ahorita está quebrantado. O sea, en vez de absorber, es como que se expandió el suelo. La lluvia debajo del suelo era expansiva, Y en temas de vegetación, tenemos que Monterrey anteriormente era una ciudad con gran número de matorrales. Actualmente no se encuentra con una vegetación natural, ya que todo esto cambió al paso del arroyo seco, que se eliminó toda la flora y fauna que se encontraba en ese arroyo. Es importante mencionar que también hubo una falla en los análisis de qué tipo de vegetación se podía plantar en la zona, porque nos pudimos dar cuenta que en las banquetas se desbordan las grietas de los árboles, y eso es causado a que no se analizó bien qué tipo de árbol se podía plantar en la zona para que no se desbordaran las grietas, porque hay cierto tipo de árbol que las grietas van hacia abajo, y en este caso pues salieron hacia los lados, y eso causa un daño en la infraestructura, que también se ve después. En el clima tenemos que la temperatura en el 2013 era de 14 a 30 grados, oscilaba anualmente, y actualmente la colonia ronda de los 7.2 hasta los 30 grados, 35 grados centígrados. Esto lo vemos cómo cambia a lo paso de los años. Bueno, en el tipo de suelo, anteriormente era un tipo de suelo leptasol, que era ganado en verano, vertisol, que era agrícola, y calcisol, que era con exceso de sales, y cafisol y regresol, que era un suelo joven. Actualmente es el mismo, no cambió. Y por último, la calidad del aire. La calidad del aire en el 2017 era regular, del 51 al 100 estaba evaluada, y actualmente la calidad del aire se encuentra en estatus de calidad buena. Es importante mencionar que con la fundidora de Monterrey la calidad del aire con el pasar de los años fue mejorando, porque desde el cierre de la fundidora se dejó de emitir todos estos gases que se producen al fundir. Hoy en día, como dijo Alex, la calidad es buena, y según los puntos IMECA de la organización CIMA, hoy en día podemos realizar todo tipo de actividades al aire libre en esta zona, que si tuviéramos una calidad de aire en nivel medio, por ejemplo, no podríamos realizar tan continuamente. Bueno, en la estructura urbana y uso de suelo, la organización espacial, lo que vemos aquí, anteriormente la traza urbana se estableció antes de que se planeara esta colonia. En planeación se estableció la traza urbana, y actualmente la traza urbana son un tipo de curvas reticulares que delimitan el bulevar. Todo esto es la traza urbana que tenemos. Lo que se refiere a la retícula es más que nada que existe un tipo de como división más o menos de un tamaño regular con cruces perpendiculares, y estos conectan gracias al bulevar La Primavera, entonces hace que sea un poco más fácil el acceso. Y pero en sí la colonia, como fue desarrollándose al paso del tiempo y con el crecimiento del distrito T, y con pues, al final las familias que se fueron mudando, no tuvo como
una planeación desde sus inicios, entonces eso puede hacer que no tuviera una como estructura concisa. Y en los usos de suelo, en los corredores de bajo impacto tenemos los comercios de barrio, los usos de suelo habitacional y familiar, los equipamientos y servicios, y tenemos también en el interior los equipamientos, que son escuelas y centros de salud, clínicas. Además tenemos los espacios no urbanizables y las áreas verdes. Aquí en este diagrama tenemos todos los servicios escolares marcados con un círculo abierto, pues como pueden observar, si son varios, los comercios y bueno, todo lo que ya hay. Bueno, además en el Plan de Desarrollo Urbano de Monterrey de 2013 había varias normatividades que por el tipo de que es habitacional multifamiliar no se permiten ciertos comercios, no se permiten ciertas escuelas o estaban en nivel condicionado. Y en 2019 que fuimos a explorar, pues nos dimos cuenta que había muchos que a pesar de que no estaban permitidos, ahí estaban, como las clínicas dentales, las estéticas, las barberías. En el plan de desarrollo no estaban planeadas, pero esto nos dice que pues, ya la colonia está creciendo en función de otras necesidades que antes no estaban previstas. Bueno, en cuanto a sistemas de movilidad, como la colonia siempre ha fungido principalmente en cuestión de familiar y escolar por las secundarias y las escuelas que están por ahí, como el Madison está también en la zona de la colonia, está pues el TEC, y hay una secundaria pública también que está bastante cerca del Arroyo Seco. Entonces esto vuelve propenso a que los usos de movilidad sean principalmente también a pie, pero existe también los transportes públicos. En estos hay 2 vías de camiones, en la 209 y la 301, que se han mantenido desde antes y ahora también siguen en funcionamiento. Aquí están marcadas las estaciones donde llega con las paradas donde llega cualquiera de esas 2 rutas, y pues como pueden son varias alrededor de toda la colonia. Además de eso contamos con servicios de transporte privado como son ahora los Cabify, Uber, etcétera, los transportes también de taxis y pues los vehículos de los usuarios que residen en la zona. No obstante, por las cuestiones de que hay muchas escuelas y así, nos percatamos que hacen falta señalizaciones del control de velocidades, al igual que señalamientos, pues porque al final hay mucha movilidad de peatones y esto puede volverse un tanto peligroso si es que estas no son señalizadas y mucho menos si no son respetadas. También nos percatamos que tenían muchos problemas en cuanto el peatón no está favorecido en la colonia, o sea, no hay rampas para las personas con discapacidades y así, entonces limita la posibilidad de que todos los usuarios puedan hacer uso de estas instalaciones. Y también había varias banquetas que incluso estaban como comidas por los comercios, o sea que no había un espacio, no respetaban su espacio. No respetaban el espacio que era de la normativa de que para poder tener el espacio de peatonal y pues carecían también de pinturas y señalamientos que pudieran permitir un uso más activo. Estos problemas los vimos más que nada en la avenida Ricardo Covarrubias, que es una de las avenidas subcolectoras de la zona, pero también se ve eso. Sí, de hecho, algo que cabe mencionar es que a lo largo del Boulevard Primavera sí encontramos rampas de accesibilidad algo en malas condiciones y los árboles pues, nos brindaban sombra suficiente para caminar, pero solamente en el alrededor del parque. Del otro lado de la calle, o sea, ya ni hay rampas ni hay paso peatonal para cruzar. Era curioso porque había una rampa de accesibilidad en el lado del parque, pero en el otro lado de la banqueta no había rampa de accesibilidad, entonces no tiene mucho sentido este tipo de... Y el hecho de que pues, las zonas de peatonales no estén tan bien establecidas fomenta también el uso vehicular, entonces pues al final es algo que en teoría en el distrito que están tratando de reducir, o sea, más bien el uso de bicicletas y peatones, pero pues no se ve posibilitado porque no están en condiciones para que sea algo agradable también el poder transportarse. En cuanto a infraestructura de vialidades, contamos con calles, corredores,
Bueno, las realidades colectoras que tenemos aquí en la zona es Avenida Ricardo Covarrubias y el Boulevard Primavera, y la realidad principal en este caso es Avenida Revolución. Entonces, pues, esa parcial se conecta. Obviamente, como ya mencionó mi compañera, hay tanto calles normales como calles cerradas, que pues son todas las que están entre Bueno, vamos a pasar a la parte de infraestructura, digo, de imagen urbana. Bueno, más que nada, lo más importante que hay que mencionar es que no había una tipología definida. Podíamos encontrar ciertas características similares en las casas, como un jardín hacia el frente de la casa y la barda estaba pegada a la banqueta, o sea, empezaba la barda y luego había un jardín y luego ya empezaba la casa. De ahí en más, lo demás era muy general. El estado de las estructuras estaba un poco deteriorado en ciertas casas. Podíamos ver problemas de humedad, podíamos ver también daños en la fachada y grietas en el concreto. Sin embargo, pues también pudimos ver que hay casas ahorita que están remodeladas y pues esto puede generar los problemas de humedad, por ejemplo, generan problemas en los habitantes porque llegan incluso a afectar hasta el sistema respiratorio de ellos. Y bueno, en cuestión de equipamientos, pudimos ver que encontramos muchos equipamientos de todo tipo, desde educativos, de recreación y deporte, de comercio y abasto. En una de las se ven marcados. Por ejemplo, los educativos pues eran las diferentes escuelas, los de recreación y deporte era Búfalos y había otro también. Y bueno, así también. Bueno, de las tendencias inmobiliarias, pues más o menos el promedio de venta va de 2.5 a los 5 millones de pesos, hablando de una casa. El promedio de renta, igual lo tomamos como si fueran a rentar una casa, era de 15,000 a 30,000 pesos mensuales. Y el valor promedio del suelo actualmente está en 5,500 por metro cuadrado, antes estaba en 3,500 por metro cuadrado. Y en 2013 vimos que aumentó un 57% en cuanto al precio. Bueno, pues para las densidades, pues la densidad media son de 67 viviendas por hectárea. Y pues ya como se mencionó también antes, pues las normatividades es que es una habitacional multifamiliar, equipamientos y servicios, corredores urbanos de bajo impacto. Eso como afecta, pues de que solo se pueden poner las que sean establecidas, no se pueden poner casas de más de 2 pisos, pues solo se pueden comercios pequeños, no pueden decir tiendas de conveniencia ni nada parecido. No obstante, esto no siempre respetaba. Tuvimos la oportunidad de platicar con una familia que vivía en la calle Niza y nos hicieron saber que había una construcción de una casa de 3 pisos y no iba acorde a la normatividad, pero el comité de vecinos presentó su denuncia y pues, estaban en el proceso de ver si se clausuraba la obra o no. También a los que pudimos percatarnos bueno, nada más esto, falta la imagen urbana, encontramos que los bordos definidos eran por las dos calles más importantes, así como el arroyo seco. Y bueno, los hitos, realmente lo único que pudimos encontrar fue la torre de agua que está dentro del parque La Primavera. Los nodos, pues es el parque en sí, donde la gente se reúne, y las celdas principales para el municipio fue la avenida Ricardo Covarrubias y el Boulevard Primavera. Ahora, la problemática principal que nosotros encontramos fue la parte de los peatones, porque siendo una colonia tan familiar, pues esperaría que tuviera todas las comodidades, y a pesar de que dentro del Boulevard Primavera sí las tiene, en todo lo demás de la colonia no. Entonces, investigamos y nos dimos cuenta que en Sevilla, una ciudad en España, había una tecnología de pasos peatonales interactivos que se iluminan cuando los peatones pasan por ahí. Entonces, además de eso, y obviamente señalizaciones, así como semáforos preventivos, se podría por lo menos corregir una parte, aunque bueno, no fue la única problemática que encontramos. Es importante mencionar que también se está desaprovechando la ubicación de la colonia, porque podemos encontrar muchos equipamientos de todo tipo alrededor de esta,
y, pues, bueno, la caminata es una de las alternativas más ecológicas en este caso, y nos estamos aprovechando del mantenimiento correcto de este rubro. Algo que también me parece importante señalar en cuanto a también lo de los peatones es que los servicios luego de luz y electricidad, como la colonia es bastante antigua, todavía tienen las estructuras de poste, pero estas están siendo sobrecargadas y por lo mismo ya no pueden abastecerlo bien pues a las viviendas, y en cuestión de luego no sé, o sea, de lluvias y así, llegan a limitar los servicios, y pues eso también repercute en la calidad de vida de los habitantes, y también pues los postes no permiten que sea una como vialidad más cómoda también para el peatón, que están pues los postes ahí en las banquetas. Entonces también se podría ver de hacer una transición paulatina a instalaciones subterráneas de servicios. Esto es lo que podemos encontrar en la ciudad de Sevilla, que son los cruces peatonales interactivos. Estos se iluminan, por ejemplo, en la noche para que los coches puedan ver dónde están los cruces peatonales y sea más seguro para el peatón. Y bueno, aquí también es otro ejemplo de los cruces peatonales interactivos y otra señalizaciones con luz también para la noche. Y bueno, ya hablando del problema, pues aquí podemos ver imágenes donde se ve la mala calidad de las banquetas. ¿Alguna duda, comentario o algo que se pueda? Ahorita al final si quieren platicamos de todos los equipos para ver si